¿Cómo le va, chicos? Buenas tardes a todos los que me habían saludado. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Se recordarán que en la última clase estábamos trabajando con los temas o el tema de vigas estáticamente determinadas. Tema que nos permitía a nosotros encontrar reacciones cuando nosotros teníamos un conjunto de apoyos que superaban la cantidad de ecuaciones de estática que nosotros podíamos calcular. Por eso se conocen como vigas estáticamente indeterminadas, porque la estática o el equilibrio no me permite determinar esos valores que necesito. Para eso recurrimos entonces a un procedimiento que me permite reemplazar una reacción por una fuerza desconocida. Fuerza que se va a llamar reacción redundante. Es decir, es una reacción que sobra. El procedimiento consiste en calcular una ecuación que se llama ecuación de compatibilidad. Esta ecuación de compatibilidad la vamos a obtener de las deformaciones que la viga pueda tener. Vimos entonces que eso se puede resolver utilizando el método de superposición, método que es bastante sencillo debido a lo práctico que es. Estuvimos resolviendo un problema y nos quedamos pendientes de resolver otro, ¿verdad? Vamos a recordar este problema que dice que una viga en voladizo apuntalada con longitud 2L con apoyo en B está sometida a una carga uniformemente distribuida de intensidad Q. Utiliza el método de superposición para despejar todas las reacciones. ¿Sí? Vean que son 3 reacciones. Además, trace los diagramas de fuerza cortante y momento flexionante e identifique todas las ordenadas críticas. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior que trazamos. Vamos a ver la fuerza cortante y momento flexionante identificando todas las ordenadas críticas, ¿no? Sí, todos los valores importantes. Tal vez me faltó ese, ¿no? Pero vamos a verlo más ratito. Entonces, en este problema dijimos que íbamos a utilizar el apoyo como nuestra reacción redundante. Y nuestra ecuación de compatibilidad nos decía que la deflexión en este punto B tenía que ser 0, dado de que existe un apoyo. Antes de empezar con el video, quisiera contarte que actualmente más del 70% de las vistas obtenidas son de personas que no están suscritas. Si estás viendo el video, suscríbete. Ayudarías a crecer el canal y me apoyarías mucho. Es gratis. Solo mueve el cursor hasta el botón inferior y pincha en suscríbete. Vamos, no te llevará más de 5 segundos. La deflexión que se va a calcular en ese punto corresponde a la deflexión de una carga distribuida y una carga puntual. Solo que la carga distribuida aplicada hacia abajo y la carga puntual aplicada hacia arriba. La carga distribuida aplicada hacia abajo me genera una deformación dada por menos 17Q por L a la cuarta dividido 24 por EI, ¿verdad? Dato que obtuvimos al utilizar la ecuación de deflexión de una viga en voladizo con carga distribuida. Nos toca entonces calcular la deflexión debido a una carga puntual en una viga, pero afortunadamente esta carga puntual se aplica a la mitad de la longitud de la viga. Pero tenemos un problema aquí, que vean que no tenemos también un dato específico. Bueno, más o menos, ¿no? Aquí me dicen en X es igual a A. En X es igual a A, es decir, esta distancia, la deflexión se calcula mediante esta expresión. Para nuestro caso particular, A mide L. Por lo tanto, pues voy a calcular entonces esa deflexión en ese punto. La deflexión en ese punto, según lo que indica aquí, es menos P por A al cubo dividido 3i. Pero esta deflexión, para este caso, es hacia arriba, ¿no? Entonces, pues yo voy a asumir aquí que B va a ser P, que es la carga, que es la reacción en B, por A cubo, que es la longitud, L cubo dividido 3i. Recuérdense que estoy usando L porque la distancia desde del empotramiento hacia donde se aplica la fuerza es L, ¿verdad? Porque la viga mide ahora 2L. Por lo tanto, entonces esto me permite determinar el valor de la deformación que va a sufrir la viga debido a esa reacción, si fuera una carga, ¿verdad? Debido a la reacción en B. Ahora sí, aplicamos nuestra ecuación de compatibilidad. Entonces me queda que menos 17Q por L a la cuarta dividido 24EI más la reacción en B por L cubo dividido 3EI es igual a 0.
Puedo eliminar algunos elementos, ¿no? Puedo eliminar EI con EI, puedo eliminar L cubo con este cuarta, puedo simplificar 24 y 3, pero vamos a hacerlo ahorita. De esta forma, entonces, me quedaría que la reacción en B, dividido 3, sería igual a 17Q por L dividido 24. Ese 3 pasa a multiplicar. Me queda entonces que la reacción en B sería 17 por 3 dividido 24, que me quedaría como 17Q por L dividido 8. Para 324 simplificado es 8. Con esto ya calculé entonces el valor de la reacción en B, que es una de las reacciones que necesito calcular. Como ya tengo la reacción en B, pues ahora voy a calcular entonces la reacción A y el momento en A. Vean que las direcciones están propuestas aquí. Empecemos entonces a determinar cuánto vale cada una de estas reacciones. Voy a cambiar la vista de mi documento. Ahí está, para que sea más fácil. Entonces ahora hagamos una sumatoria de fuerzas horizontales. No, perdón, verticales. Sumatoria de fuerzas verticales y esas tienen que ser 0 para mantener el equilibrio. ¿Qué fuerzas verticales tenemos? Tenemos la carga Q distribuida hacia abajo. Entonces, como la carga total, la carga es Q y la longitud total es 2L, entonces Q por 2L hacia abajo menos, más la reacción en B, más la reacción en A, y eso es igual a 0. De esto entonces puedo determinar la reacción en A. La reacción en A sería 2 veces Q multiplicado por L, menos el valor de la reacción en B. Y la reacción en B, recordemos que era 17 dividido 8 de Q por L. Entonces la reacción en A es igual a 2Q por L menos 17 dividido 8 de Q multiplicado por L. Esto me queda entonces 2 menos 17 octavos, ahí está. ¿Qué me queda? De menos 1 octavo. Entonces la reacción A es de menos Q por L dividido 8. ¿Qué implica este negativo? Implica de que la reacción A realmente no es hacia arriba, sino es hacia abajo. Entonces la reacción en A es igual a Q multiplicado por L dividido 8, realmente hacia abajo. Vean, aquí le vamos a poner esta flecha indicando que realmente la reacción en A no es hacia arriba, sino resulta ser ahora hacia abajo. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Bien. Para calcular el momento, ahora hacemos una sumatoria de momentos alrededor del punto A. Entonces, me quedaría aquí que la sumatoria de los momentos alrededor del punto A debe ser 0 también. Entonces, me va a quedar aquí un momento A, que es este, ¿verdad? A favor de las manecillas del reloj, pero en contra de las manecillas del reloj, por lo tanto es positivo. Un momento debido a la carga distribuida y un momento debido a la reacción en B. Vean que la reacción en A no genera momento dado que se aplica en el punto de rotación, ¿verdad? Entonces me quedaría aquí momento en A menos el momento debido a la carga, ¿no? La carga es Q por la longitud, que es 2L, multiplicado por la distancia, que es L, porque se aplica en el centro de masa. Más el momento debido a la reacción, que es longitud o brazo, multiplicado por la distancia, que es por la fuerza, que es RB. Y esto debe ser 0. De eso entonces obtendría que el momento en A sería Q por 2L por L, que sería 2L cuadrado, entonces me queda 2Q por L al cuadrado, menos la reacción B por L. Y la reacción B dijimos que era 17 octavos de Q por L. Entonces obtenemos 17 octavos de Q por L al cuadrado. 2 menos 17 octavos es la misma operación que tenemos arriba, solo que con elementos diferentes. Entonces me queda que el momento en A es de menos 1 octavo de Q por L al cuadrado. Este momento entonces resulta ser también en dirección contraria a la que estaba propuesta allí. Entonces voy a escribir aquí mi respuesta indicando que el momento A es de 1 octavo de Q por L al cuadrado en dirección contraria a la que estaba propuesta. Es decir, en esta dirección. Pero vamos a hacerlo así mejor. Ahí está. Esa es la dirección del momento realmente. ¿Estamos? Ya hemos calculado entonces las tres reacciones. La reacción en B, la reacción en A y el momento en A.
Otro elemento u otra petición que hace el problema es que dibujemos los diagramas de fuerza cortante y momento flexionante. Bueno, entonces vamos a dibujar aquí nuestros diagramas de fuerza cortante y momento flexionante. Listo. Vamos a suponer ciertas distancias. Vamos a suponer que L está a 2, 4, 6, 8, 10, a 10 cuadritos. Y 2L, entonces a 2, a 20 cuadritos. 2, 4, 6, 8, 10. Aquí creo. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8 y 10. Ahí está. A ver, pues empecemos a trazar primero el diagrama de fuerza cortante. Analicemos la viga. La viga inicialmente empieza con una reacción hacia arriba, ¿verdad? Que se llama reacción A. Vamos a ver cuánto es reacción A. Ah, bueno, reacción A no es hacia arriba, es hacia abajo, ¿no? Y es 1/8 de QL hacia abajo. Entonces, vamos a iniciar aquí, vamos a suponer que 1/8 vale medio cuadrito, ¿verdad? Entonces, esto es aquí menos QL dividido 8. Esa es la fuerza de donde empezamos. Entonces, voy a dejar aquí, pero acá. Ahí está. En ese tramo tenemos una carga distribuida. Una carga distribuida que es Q por L. Es decir, la totalidad que vamos a bajar es Q por L. A partir del punto en el que estábamos. Entonces, como que estamos en menos Q por L octavos, voy a bajar QL. Entonces, si estábamos en menos 1/8 y tengo que bajar 1 más, entonces llegaría hasta menos 9/8 de Q por L. Entonces, si dijimos que un cuadrito, que dos cuadritos valen 2/8, 2, 4, 6, 8, entonces 9 por aquí. Dos, 4, 6, 8, 9/8. Esto sería menos 9/8 de Q por L. Y aquí bajaremos hasta este punto. Vamos a hacerlo. Ahí está. Así indicamos bien la línea. Y el diagrama entonces viene de aquí hasta acá. Ahí está. Seguimos con la viga. En este punto tenemos una reacción B hacia arriba. Veamos de cuánto es la reacción B hacia arriba. La reacción B, si es positiva, o sea, si está correctamente identificada, y es de 17/8 de Q por L. Entonces, si aquí estamos en menos 9/8, ahora le vamos a sumar 17/8. 17/8. Y llegamos hasta 1, o sea, Q por L, ¿no? Porque yo no estoy metiendo aquí Q por L. Eso, como cada cuadrito vale 2, 4, 6, 8, entonces aquí están 8/8. Vamos a subir otro poquito la línea aquí también. Entonces, aquí es Q por L. Listo. Ahí va mi diagrama de momento. Luego de esta carga, pues seguimos bajando otra carga distribuida. ¿Cuál es la totalidad de la carga? Pues sería Q multiplicado por L. Entonces vamos a bajar Q por L. Como Q por L es nuestro coeficiente, entonces estamos en QL menos 1 y llegamos entonces a 0. Ahí está. Y ahí tenemos entonces nuestro diagrama de fuerza cortante. ¿Me he explicado cómo he calculado este diagrama de fuerza cortante o alguien tiene una duda?
Muy bien. Seguimos ahora entonces con nuestro diagrama de momento flector. Vamos a bajar un poquito también porque de acuerdo a las áreas, pues puede que nos quede más grande también, ¿no? Tal vez un poquito más arriba. Ahí está. A ver, empecemos a ver la viga. La viga inicia con un momento, según esto, en esta dirección. Vamos a ver cuánto nos quedó. Dijimos que nos había quedado en dirección contraria, ¿no? Nos quedó en esta dirección. Entonces, esto es un momento negativo, pero ese es el valor de la reacción. Tomen en cuenta, acción y reacción, ¿no? La reacción es en esta dirección, por lo tanto, la acción es en esta dirección. Por lo tanto, es un momento positivo de 1/8 de QL cuadrado. Entonces, igual que antes, vamos a suponer que QL octavo, que 1/8 es de QL cuadrado, perdón, es medio cuadrito. Entonces, aquí positivo. Esto sería 1/8 de QL cuadrado. Ahí está nuestro punto de inicio. Ahí está. Luego tenemos un área negativa. Eso significa que aquí vamos a tener, como es triangular también, aprovechando eso, ¿no? Recuérdense que el momento de la integral, entonces aquí sería x cuadrado, sería una curva parabólica hacia abajo, partiendo de este momento, de este punto y terminando en este punto acá. ¿Con cuánto? Pues el valor del área que sea esto. ¿Cómo calculo esta área? Fácil. Por ser un trapecio, pues simplemente un medio del promedio de sus bases por su altura, ¿no? Entonces aquí me quedaría, digamos, un medio de la base. La base sería esto de aquí, ¿verdad? Perdón, de la altura, perdón, de la altura. ¿Esto cuánto mide? Pues mide L, entonces vamos a ponerle 1. Por el promedio de las bases, o la suma de las bases. Una base mide 1/8, entonces 1/8, más la otra base mide 9/8, entonces más 9/8. ¿Sí? La altura por el promedio de las bases, o un medio de la altura por el promedio de las bases. Me queda 5/8. Eso significa que el área de esto es 5/8 de Q por L al cuadrado. Entonces, si aquí estábamos en 1/8, vamos a bajar 5/8. Y llegamos hasta menos 1/2. Entonces, aquí menos 1/2 serían 4/8, 2 cuadritos por acá. Es pura geometría, ¿verdad? Áreas y resta y suma de áreas. Ahí está. Entonces, vamos a movernos de forma parabólica hacia este punto. A ver si más o menos me sale. Más o menos salió, sí. Qué buena onda. Más o menos allí, ¿verdad? Luego pasamos a un área triangular positiva, ¿sí? Entonces vamos a subir ahora de forma parabólica. ¿Y cuánto es esta área? Pues como esto es Q por L, ¿verdad? Y esto vale L, entonces aquí vamos a subir Q por L, ¿verdad? Solo que quiero ver si estoy bien aquí. Medio de la base de 1/8 más 9/8, creo que sí está bien. Creo que sí, voy bien. Ah, bueno. Tengo dudas. Se supone que tengo que llegar al momento 0, ¿verdad? Ah, sí, estamos bien. Entonces, esta área, vamos a poner aquí el área, ¿no? El área, esta nos había dado un medio de la base, que es L, por la altura. La altura era, no, un medio de la altura, perdón, por las bases, que sería menos QL/8, menos 9/8 de Q por L. Ahí está, para que puedan ustedes verificar que sí es el área, ¿no? Y vamos a calcular ahora esta área. Esta área sería un medio de la base. La base es L, y la altura es Q por L. Entonces aquí me quedaría un medio de Q por L cuadrado. Entonces si aquí estamos en, no lo escribí, menos un medio de Q por L cuadrado, entonces vamos a sumar o vamos a subir
un medio de QL cuadrado, lo que nos hace llegar a 0 otra vez, ¿no? Entonces, vamos a dibujar aquí. Bueno. Ahí está. Y ese sería entonces el diagrama de momentos. ¿Estamos? ¿Me explico? ¿Alguna pregunta? Muy bien, ¿qué pilas ustedes? Vamos a hacer entonces otro ejemplo. Nuestro ejemplo número 3 sería, ¿verdad? Solo vamos a poner la fecha a partir de donde empezamos. Perdonen que se me fue la pila, no colocar la fecha. Iniciamos a partir de acá, ¿verdad? Entonces voy a colocar una línea. A mí me sirve también para el control de que el tema se explique cada día. Hoy, 22 de abril del 2022. Ahí está. Entonces sigamos con los mismos temas. Entonces, ejemplo número 3. A ver, pues, dice el problema así. Los segmentos de la viga compuesta se encuentran en el centro, donde hay un contacto liso, o sea, un rodillo. Determina las reacciones en los apoyos empotrados A y B, donde se aplica la carga P. Y es constante. Afortunadamente, aquí no nos van a pedir diagramas de fuerza cortante de momento, ¿verdad? Solo me piden las reacciones. A ver. Entonces, dado de que aquí tenemos una carga P, estamos seguros de que en este punto se aplica una reacción en este punto, ¿no? Impide la rotación. Vamos a llamar a este el momento A. Debido a que este apoyo también impide de que la viga baje, entonces pues voy a dibujar aquí una línea hacia arriba que se llama reacción en A. ¿Estamos? En este otro apoyo, vean que esta fuerza P aplica una fuerza también en este punto, lo que hace que se genere una reacción hacia arriba aquí, que voy a llamar reacción en B. Y por supuesto, un momento también en esta dirección. Vamos a llamar momento B. Ahí está. Son 4 reacciones, vean. Son 4 reacciones. Y tenemos 2 condiciones de equilibrio. La sumatoria de momentos y la sumatoria de fuerzas verticales. Por lo tanto, esta es una viga estáticamente indeterminada de grado 2. ¿Por qué? Porque tenemos 2 reacciones más que ecuaciones de equilibrio. Vamos a tener entonces que encontrar aquí las condiciones que nos permitan encontrar las deformaciones. O las condiciones de la ecuación de compatibilidad. Esa condición que nos va a permitir poder calcular alguna de las reacciones. ¿Cómo vamos a hacer para resolverlo? Vamos a separar las vigas. Recuérdense que si se pueden separar, ¿no? Los elementos articulados nos permiten separarlos. Y vamos a analizar cómo está trabajando cada uno de ellos. Al separarlos, en este punto se está generando una reacción extra. ¿Sí? Aparte de las que tenemos, se está generando una reacción en el momento en que los separemos. Entonces, vamos a separar la viga trabajando cada uno de los tramos por separados. Entonces, voy a tomar aquí una captura. A ver, a lo mejor por acá. Vamos a colocar esto por acá. En esta viga vamos a suponer que este apoyo de rodillo no existe, sino lo que se está aplicando aquí es una fuerza que desconocemos.
fuerza que vamos a llamar, por ejemplo, una fuerza F. Ahí estamos. Y voy a tomar aquí por separado la otra parte de la viga. Y por acción y reacción, entonces aquí también se está aplicando una fuerza que se llama F. F. ¿Estamos? Esas son las mismas vigas, solamente que las he separado. Bueno, y ahora, pues vamos a determinar cuál es la deformación que está sufriendo cada una de estas, ¿verdad? Vean de que esta es una viga, prácticamente una viga en voladizo, a la que podemos determinarle cuál es su deformación. Bueno, pues porque sí se va a deformar, ¿no? Esta viga ya no es estáticamente indeterminada. Es una viga que sí podemos determinar su deformación y toda la cosa. Entonces, veamos. Voy a partir esto, voy a partir el análisis aquí. ¿Sí? Y vamos a determinar cuál es la deformación que va a tener la viga en ese punto C debido a la fuerza F. Esto sería una viga en voladizo con una carga puntual en su extremo. Vamos a ver nuestras tablas de cuánto sería esta deformación. De acuerdo a estas ecuaciones, la deformación de una viga en su extremo es de PL cubo dividido 3I. ¿Sí? PL cubo dividido 3I. Bueno, entonces regresemos a donde estábamos. Es P por L cubo dividido 3I. La fuerza no es P, la fuerza es F. F por L cubo dividido 3I. Y sería esta una deformación hacia abajo, ¿no? Entonces voy a poner aquí que es una deformación hacia abajo. Bueno, si ya tengo que esa es la deformación, pues ¿en qué me afecta esa deformación? Pues por supuesto que si esta es la deformación que va a tener esta viga, al estar articuladas, esta misma deformación va a ser la que va a sufrir esta viga exactamente en ese mismo apoyo, ¿verdad? Es la misma deformación. Por lo tanto, en este caso aquí me quedaría que la deflexión en el punto C tendría que ser la deflexión debido a la fuerza P menos la deformación debido a la fuerza F, ¿verdad? Entonces la deformación en este punto C sería la deformación del punto P, que es prácticamente la misma ecuación que antes, menos P por L cubo dividido 3I. Le puse menos porque la deformación esta es hacia arriba, ¿no? Entonces vamos a poner aquí más la deformación de esta viga debido a esta fuerza F, que es F por L cubo dividido 3I. Y eso tiene que ser igual a la deformación total que me dio como F L al cubo dividido 3I. Solo que negativo, perdón. O sea, porque es hacia abajo, ¿no? Entonces aquí tenemos una ecuación que me va a permitir determinar el valor de F en términos de P. Pero yo no quiero F, yo lo que quiero son las reacciones. Sí, pero vamos paso a paso. Esta expresión que está aquí positiva pasa al otro lado negativa. Entonces me va a quedar aquí menos P por L al cubo dividido 3I. Esto es igual a menos 2 veces F por L al cubo dividido 3I. Aquí puedo cancelar algunos elementos. 3i con 3i, L cubo con L cubo, este menos con este menos, y llego a una ecuación bien simple, en la que me dice que P es igual a 2F. O sea, F es igual a 2P. Perdón, a 2P, a P medios, perdón. F es igual a P medios. Vean que me está diciendo entonces que esta fuerza que se está aplicando aquí realmente es la mitad de la fuerza P. ¿Y quién está soportando la otra mitad? Pues adivinen, la que está soportando es el apoyo. Entonces, en este punto tenemos ahora aquí dos reacciones, ¿no? La reacción en A
y el momento en A. Calculemos la reacción en A aquí. Me quedaría, si hacemos una sumatoria de fuerzas verticales, sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. Tenemos una fuerza vertical hacia abajo que se llama P, entonces P. Tenemos una fuerza vertical hacia arriba que se llama F, y resulta que F es P medios, entonces P medios. Y tenemos una, solo que menos P, perdón. Y tenemos una reacción en A hacia arriba. Entonces, reacción en A hacia arriba, y eso tiene que ser igual a 0. De esto, entonces, la reacción en A sería igual a P menos P medios. O sea, P medios, así como habíamos dicho, ¿no? Ya determinamos entonces el valor de la reacción. Es P medios, o la mitad de la carga puntual que se aplica. Calculemos ahora el momento. Entonces aquí aplico la sumatoria de los momentos respecto al punto A igual a 0. Determinamos entonces nuestros momentos aquí. La reacción genera momento. Momento en A, verán que es positivo. La carga P genera momento negativo y la fuerza F genera momento positivo. Entonces aquí me queda momento A menos P por L más la fuerza F por L, y eso debe ser 0. La fuerza F dijimos que es P medios, ¿no? De esto entonces obtengo de que el momento en A sería P por L más la, menos la fuerza, que es P medios, por L. PL menos PL medios, me queda que el momento en A sería igual a P por L medios. Y aquí tenemos entonces ya el valor de nuestro momento A. ¿Qué me hace falta? Me hace falta determinar ahora las otras reacciones. Entonces aquí la reacción se llama reacción en B. Y un momento que dijimos que se aplica en esta dirección, que se llama momento B. Damos entonces aquí nuestra sumatoria de fuerzas verticales, igual a 0. Entonces me queda la fuerza hacia abajo menos la fuerza, más la reacción en B, es igual a 0. Y me queda entonces que la reacción en B es igual a F, o sea, P medios. Y ya calculé entonces la reacción en B. Hacemos ahora nuestra sumatoria de fuerzas, nada que sumatoria de fuerzas, sumatoria de momentos alrededor del punto B igual a 0. ¿Qué momentos hay? La fuerza F genera un momento alrededor de ese punto y el momento M genera un momento, obviamente, en dirección de las agujas del reloj. Entonces aquí me quedaría la fuerza F por L menos el momento B es igual a 0, lo que me dice que el momento B es igual a la fuerza, que es P, por L medios. Y así ya determinamos entonces las 4 reacciones que el problema me estaba pidiendo. ¿Me explico, chicos? ¿Alguna pregunta? Ingeniero, disculpe. Sí, dígame. ¿No podría repetir lo de la ecuación de compatibilidad que no la entendí muy bien? Muy bien, le voy a explicar. Mire, pues, lo que pasa es de que cuando esta viga se deforme, se van a deformar realmente 2 vigas. Es decir, más o menos, si lo dibujáramos muy a lo macho, estas vigas en conjunto quedarían deformadas así. Sí, ¿verdad? Las dos quedarían siempre juntas, pero deformadas hacia abajo. La deformación va a estar definida por la deformación de las 2 vigas. Esta fuerza de aquí, que es la fuerza de contacto, se aplica en la parte superior de la viga derecha y en la parte inferior de la viga izquierda. Si lo separamos, entonces esta fuerza F es una fuerza que no conozco, pero que me genera la deformación en esta viga, dada por esta expresión. Ahora, en la otra viga yo tengo 2 fuerzas, una fuerza P hacia abajo y una fuerza F hacia arriba. De tal manera que la deformación total en este punto, debido a la flexión, sería la deformación debido a la fuerza P hacia abajo, menos la deformación debido a la fuerza F, que es hacia arriba. Por eso que les puse menos. Y esta deformación total tiene que ser la misma deformación que haga la viga de abajo. Entonces, la deformación del punto P, que es menos PL cubo dividido 3I, porque es hacia abajo, más la deformación es hacia arriba, que es FL cubo dividido 3I, tiene que ser igual a la deformación de esta viga que fue hacia abajo, y por eso menos FL cubo dividido 3I. Al simplificar esta ecuación, ya me dio el valor de la fuerza F.
Note algo bien importante, que nuestra ecuación de compatibilidad ahora no es igual a 0, porque no estamos asumiendo de que algo no se va a deformar, porque ahora sí que se va a deformar. ¿Me explico? Sí, Ángel, gracias. Sí, perfecto. ¿Alguien que tenga otra pregunta? Ingeniero, una pregunta. Dígame. Al ser un problema simétrico, ¿había necesidad de trabajar una mitad de la vía? No sé si me explico. Sí, tiene razón. La simetría del problema me permite determinar ciertos valores. Es decir, aquí la reacción en B tiene que ser la mitad de lo que está aquí, ¿verdad? El problema con los momentos es que no necesariamente tienen que ser iguales, ¿no? Ese es el problema de los momentos. Entonces siempre me quedarían dos reacciones, que son los momentos. Afortunadamente aquí pues me salieron iguales, ¿no? Gracias. La simetría nos podría haber simplificado mucho, ¿no? Ahora, un detalle que quería mostrarles. Supónganse que este problema, supónganse en un caso particular, ¿no? Que me hubieran pedido el punto en el que el momento es cero. O sea, este punto, ¿a qué distancia se da? Eso es del problema de la última clase, ¿no? ¿Cómo puedo determinar este punto en el que el momento se hace cero? Un punto que es bien importante. Ya ustedes van a ver en diseño de máquinas o en estructuras de concreto, dependiendo de la línea a la que vayan. Que estos puntos son bien, bien importantes. Los puntos de momento cero. ¿Cómo calculo ese punto? Pues recuérdense que estamos jugando con áreas, ¿no? Entonces, si este es el momento menos A, yo necesito encontrar aquí la proyección del área que sea equivalente a este valor. En este caso, entonces, yo necesito determinar dónde está este punto, de tal manera de que esta área sea equivalente a este momento. En este caso, pues el área está desconocida. Se calcula como la altura, que es la reacción en A, multiplicado por la distancia, que no conocemos, ¿no? Entonces vamos a ponerle, por ejemplo, T. Vamos a poner que esto es T. Y esta área tiene que ser equivalente al momento que queremos bajar aquí, que es momento A. Entonces resulta que para este caso particular, este valor T no es nada más que el momento A dividido la reacción en A. Entonces ya hemos localizado este punto para este caso particular. ¿Estamos? Momento A dividido reacción en A. Así de fácil. Bueno, pues está fácil, ¿no? No es complicado. Hagamos lo mismo para este, ¿verdad? Este es el momento y tenemos que encontrar en dónde o a qué distancia esta parte de área es equivalente a este momento. Bueno, pues este punto teórico, ¿verdad? No, aquí no está a escala, por supuesto. Este punto corresponde a nuestra gráfica más o menos por aquí. ¿Cuánto vale este punto? ¿Cuánto vale este punto? Que me permite que el momento se haga cero. Vamos a hacer exactamente entonces lo mismo. Que esta área de aquí sea equivalente al momento que queremos eliminar. O sea, 1/8 de QL al cuadrado. Entonces, me quedaría aquí que esta área sería la altura por el promedio de las bases. Pero no tengo estas bases, ¿no? Bueno, entonces vamos a tener que aplicar aquí un poquito de geometría. Esta línea es constante. Esta altura de aquí es constante. Pero esta altura es constante y es QL dividido 8. Yo necesito esta. Pero esta la podemos seguir proyectando aquí. Y dado de que esta distancia, vean, es 9/8 de QL y le quito 1/8, entonces me queda que esta distancia es de Q por L dividido 8. Distancia, ¿no? Ya positivo. Para terminar esta de aquí, entonces, que necesito esta altura, se llama la Y, voy a hacer una semejanza de triángulos.
esta distancia, QL dividido 8, dividido esta distancia, que esta mide L, tiene que ser igual a esta altura, que se llama Y, dividido esta distancia, que se llama X. Entonces, de esto obtengo que esta distancia Y, en función de X, por supuesto, mide QL cuadrado no, no es cierto. No hay que QL cuadrado. L cuadrado se anulan. ¿Sí, dígame? ¿No sería solo QL? Ah, no, porque se anulan las L's, esas ya. No, en el triángulo, digamos. Vamos a ver. Ah, no, así tiene razón, pues. Muchas gracias por avisarme. Porque dijimos 9 octavos menos 1 octavo, ¿no? Muchas gracias. Ahí está. Muchas gracias. Si no, no me hubiera salido, ¿no? Entonces aquí me queda que Y vale Q por X. Ahí está. Entonces, cuando vale L, X vale L, pues ya me queda Q por L. Ya tengo eso. Entonces voy a calcular esta área. El área es un medio de la altura es X, por la suma de las bases. Una base es Y más este pedacito de aquí. Y es QX, más ese pedacito que dijimos que es Q por L octavos, más esta base de aquí, que es QL octavos. Entonces esta área me queda como QX al cuadrado dividido 2, Q octavos más Q octavos es Q cuartos por 2, me voy a quedar aquí QL octavos por X. Esta área de aquí tenemos que localizar o tenemos que permitir que anule este valor. Lo va a anular entonces si nosotros igualamos esto 1 octavo de QL cuadrado. Vean entonces que podemos eliminar ciertos datos en esta pequeña ecuación. Podemos eliminar Q, porque al final solo queremos localizar una distancia. Y podemos eliminar 8, ¿verdad? Pero pues tenemos que modificar un poquito para que me quede aquí 4x al cuadrado más LX igual a L cuadrado. Aquí me queda 4x al cuadrado más LX menos L cuadrado. Si no voy mal, ¿verdad? Tengo una ecuación cuadrática que vamos a resolver. Vamos a resolver en nuestra calculadora en la que vamos a suponer que L vale 1, por ejemplo. Entonces, veamos a ver si me sale la ecuación cuadrática. 4, 1, menos 1. Y me queda entonces, vean, que dos valores. X es igual a menos 0.64 L y X es igual a 0.39. Eso significa que vamos a tomar la positiva por ser una distancia y tengo la seguridad de que esta distancia de aquí hacia acá entonces es de 0.39 L. Y así hemos localizado el punto entonces en donde se realiza el momento cero. Generalmente esos puntos, ya cuando ustedes pasen a diseño de máquinas y a estructuras de concreto, no, se llama concreto armado, perdón, a esos puntos se les conoce como puntos de inflexión. Son bien, bien útiles porque son puntos en los que no existe flexión, ¿verdad? Al no existir momento, no hay flexión. ¿Estamos? Se conoce como punto de inflexión. Entonces, eso sería la clase del día de hoy. Nos miraríamos el día lunes para continuar, para culminar ese tema de vigas estáticamente indeterminadas. Espero que pasen una buena tarde y que tengan un muy buen fin de semana. Cuídense mucho. Audio Jungle.